Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre en esta mañana, nos postramos delante de ti y rogamos que tu bendición repose sobre tu iglesia en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor, y dirígenos a meditar en la gloriosa verdad de tu evangelio y por ella caminar de conformidad a lo que tú esperas de nosotros. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Volvamos, hermano, al libro de Hebreo, capítulo 12, verso 28. Recuerden que hemos estado meditando acerca de algunas verdades que debemos tener en cuenta en nuestras vidas de adoración. Y en el último mensaje y en este nos hemos propuesto ver lo que caracteriza la verdadera adoración. En el mensaje 1 estuvimos hablando de este texto, Hebreo capítulo 12, verso 28, y vamos a continuar ahí en esta mañana, así que leemos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ustedes recuerdan, hermanos, que en el primer mensaje estuvimos hablando de algunas características que tiene o que posee una verdadera adoración. Y nosotros vimos en ese primer mensaje que primero nosotros debíamos contemplar de dónde el Señor nos había sacado, porque el texto dice que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Y veíamos allí cómo nosotros, a la luz de lo que nos enseña Efesios, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestro Dios, que es rico en misericordia, nos sacó de la tiniebla en la que vivíamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahí veíamos nosotros entonces cómo pasamos de vivir bajo la servidumbre de un rey malo, perverso, y que solo buscaba destruir nuestras vidas y a quien servíamos. Y fuimos entonces trasladados al reino de Dios por Cristo, por su Hijo. Y no solamente nos trasladó, sino que por su sangre nos limpió y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido llevados a la luz. Y esa verdad que declara las Escrituras aquí, han de cultivar en nosotros un espíritu de gratitud en nuestra vida de adoración. O sea, la primera característica que tiene que tener la vida de un verdadero adorador o que caracteriza la verdadera adoración es ese espíritu de gratitud a Dios por lo que ha hecho en su vida. Un espíritu de gratitud por cuanto me ha salvado de mis pecados, de la ira del Padre y de las garras de Satanás en la que vivía en otro tiempo, como bien lo declara el texto de Efesios capítulo 2. Por esto nosotros debemos cultivar este espíritu de gratitud que nos permita a nosotros contemplar a Dios en su justa dimensión. Aunque con una mente finita no podremos contemplar a Dios en toda su excelencia, pero podremos, hermano, alcanzar un conocimiento de Él que nos conceda, que nos permita, que nos lleve a una vida de adoración agradable delante de Él y a cultivar un espíritu de gratitud, de conformidad con lo que Dios ha hecho por nosotros. Por tanto, esto nos debe llenar de gratitud y en segundo lugar, o la segunda característica que veíamos, era que no solamente teníamos que ser agradecidos, sino teníamos que venir delante de Él con una actitud de agradarle a Él en todo. Y eso fue lo primero que vimos de estos dos textos. Ahora bien, agradarle a Dios, y decíamos en cuáles términos, en nuestros términos o en los términos de Él. Agradarlo en los términos de Él, no en lo nuestro, porque cuando queremos agradar a una persona, nosotros buscamos las cosas que a esa persona le agradan, las cosas que le gustan, queremos ponerlo en el lugar donde está,
donde más cómodo se sienta. Le buscamos la vuelta. Y decíamos en el mensaje pasado que es como no encontrar dónde poner a alguien, porque el agradecimiento que tengo hacia él es tan grande que yo quiero darle lo mejor que tenga y que pueda a esa persona. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a Dios, nosotros debemos comenzar cultivando un espíritu de gratitud. Es imposible que tratemos de agradar a alguien cuando no estamos siendo agradecidos. De hecho, un corazón que no es agradecido no reconoce a nadie. Todo lo hace en sus méritos, en su fuerza y, como dicen por ahí, ¿verdad?, y para su propia gloria. Pero el hombre que reconoce lo que Dios ha hecho para con él, cultiva entonces en su vida de adoración un espíritu de gratitud y procura agradarle a él. Ahora observen bien el texto. Nuestro texto dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole. Y agrega, con temor. Y esta es la tercera característica de una verdadera adoración: temor. Agradándole con temor. Y a simple vista pudiéramos decir, pero es que no es compatible agradarlo y también temerle. Como que no combinan las dos cosas. Porque cuando quiero agradarte, te voy a preguntar, me voy a acercar, voy a buscarte la vuelta, pero si te tengo miedo, entonces ¿cómo te agrado? Como que da la impresión de que quiero, pero no puedo. Quiero, pero no me atrevo. Tengo el deseo, pero algo me lo impide. Y es bueno entonces que podamos entender aquí el concepto de temor como el texto lo plantea, porque el texto dice agradándole, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, este temor al que estamos haciendo referencia aquí no es un temor que me aleja. Y quiero citar brevemente las frases de Martín Lutero cuando tuvo que hablar acerca de este temor. Martín Lutero lo definió en dos temores. Él decía, hay un temor que es un temor servil y hay un temor que es un temor filial. Y definiendo el temor servil, él decía que si nosotros tenemos una sana adoración por Dios, deberíamos tener la certeza de que Dios puede ser aterrador. Él decía, no podemos cultivar una vida de temor y adoración a Dios si no entendemos que Dios puede castigar el pecado. Entonces él define el temor servil como una especie de temor que es la que tiene un prisionero en una cámara de tortura para con su torturador, o el temor que le tiene el preso al carcelero, o el temor que le tiene el hombre o la mujer a las circunstancias que pueden destruir o poner su vida en peligro. Y en segundo lugar, él dice, entonces tenemos el temor filial. Ese temor filial, dice Martín Lutero, que es aquel que viene de la idea de un niño frente a su padre. Él dice, el niño cuando ve a su padre tiene un sentido de respeto, de aprecio, de amor. Y cuando se acerca a él sabe que está ante su padre, no ante un igual a él. Por eso muchas veces le decimos a los padres cuando discuten con los niños, tú no eres igual que él. Tú no puedes ponerte a discutir como él. El niño tiene que ver la figura paterna con amor, con aprecio, pero también con respeto. Tiene que respetarle. Y Lutero compara el temor al que se refiere el texto aquí con ese amor filial, ese respeto que viene producto de que en el mundo de ese niño su papá es la fuente de provisión, de protección y de amor. Por tanto, él quiere agradarlo. Y esto, hermanos, en un sentido podemos traspolarlo a la vida espiritual. No vamos frente a un Dios que nos va a castigar por todas las cosas, sino ante un Dios que nos ha perdonado, que nos ama, que nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Por tanto, cuando nos acercamos a ese Dios, no nos acercamos como si nos acercásemos a un verdugo, sino que tenemos la confianza de acercarnos a nuestro Padre, a quien nos ha hecho mucho bien, pero delante del cual tenemos que guardar un respeto máximo. Así que el término agradarle con temor tampoco se refiere a otros términos en las Escrituras donde se utiliza la palabra phobos, que es de donde viene la palabra que conocemos hoy como fobia.
En muchos textos en las Escrituras, fobia se traduce como temor. Y ya nosotros sabemos lo que es tenerle fobia a algo, ¿verdad? Cuando le tenemos fobia a algo, no queremos ni acercarnos. Es como cuando usted llega a visitar a alguien y en la puerta hay un perro Rottweiler. Y usted le ve la cara y usted dice, no, yo no paso de ahí. No, llámame, mira fulano, yo estoy aquí afuera. Pasar con ese animal ahí, hermano, la cara del animal, la impresión del animal, el ladrido del animal, nos meten fobia, nos da miedo, no nos atrevemos a pasar. Pero en este caso, hermano, no se refiere a este tipo de temor, a un temor que produce fobia, sino más bien a un temor que en primer lugar implica precaución, luego reverencia, temor piadoso, aprensión. Cuando el autor a los Hebreos nos dice aquí que debemos agradarle con temor, lo que nos está diciendo es que nosotros podemos acercarnos a Dios en primer lugar con mucha precaución. Con mucha precaución. En segundo lugar, con una actitud reverente, con un temor piadoso, con aprehensión, con cuidado, porque me estoy acercando delante de un Dios que es 3 veces santo. Hermanos, y esto me hacía pensar en el texto de Moisés frente a la zarza ardiente. Moisés quería ver lo que estaba ahí, pero cuando se estaba acercando, ¿qué pasó? Primero quítate el calzado, porque el lugar donde está pisando, santo es. Es esa actitud de tener un cuidado especial cuando nosotros nos acercamos al Señor. Esto produce este tipo de temor santo. Está más inclinado al respeto, a la consideración que debemos tenerle a Dios por lo que Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Es venir delante de Él con precaución, con cuidado. Y en el contexto de nuestra vida de adoración, hermanos, nosotros debemos tomar muy en cuenta esto, porque muchas veces pareciera que Dios es igual a nosotros. Nuestras actitudes mostramos como si Dios fuera igual a nosotros. Yo he visto tristemente, hermanos, cómo en algunos lugares se refieren a Dios y le hablan a Dios como si Dios fuera como ellos. Hermanos, Dios es Dios. Y nosotros, sus criaturas, por demás, redimidas por su gracia. No podemos venir delante de Dios o tratar a Dios como si fuera igual a nosotros, no. Tenemos que cultivar un concepto correcto de Dios. Dios, en primer lugar, aborrece el pecado. Y cuando nos acercamos a Él, debemos tener cuidado de acercarnos en la forma correcta y en los términos de Dios, no como nosotros queremos. Por tanto, este tipo de temor al que se refiere el texto, que tiene que ver con precaución, reverencia y temor piadoso, nos capacita, hermanos, para adorar como conviene. Nos capacita para adorar como conviene, como Dios espera. Los creyentes nos acercamos a Dios no como el temor que un esclavo le tiene a su amo malvado, sino como aquello que ya disfrutamos de las bendiciones de Dios y sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Por tanto, cuando nos acercamos a Él, vamos con esa actitud de agradecimiento en nuestro corazón, pero también reconociendo su gloria, su poder y su santidad, como vimos en uno de los mensajes anteriores. Cuando vamos con ese concepto delante de Dios, entonces estamos en los términos de Dios, no en nuestros términos, no caminando como queremos. Venimos delante de ese Dios para expresarle a Él nuestro amor y contemplar también su amor infinito y su misericordia. Cuando contemplamos su gratitud, entonces nosotros podemos adorarle con un espíritu de devoción, cantando alabanza con un profundo temor y con la debida precaución delante de este Dios poderoso y santo. Hermanos, y esto tiene que ser algo que nosotros cultivemos en nuestra vida diaria. Que cultivemos en nuestra vida diaria. Porque, hermano, muchas veces hasta como usamos el nombre de Dios
con nuestros amigos, compañeros de trabajo, en el ambiente que nos encontramos, habla de que no estamos muy claros en el concepto de lo que Dios es y de cómo nosotros debemos vivir en nuestra vida de adoración continua delante de Él. Por tanto, mis hermanos, cuando nosotros vengamos a la casa del Señor, cuando nos sentamos delante del Señor, en nuestros tiempos de devocionales, nosotros debemos venir en primer lugar con un corazón agradecido, pero debemos venir con mucha precaución, con respeto, con admiración por su amor, pero también con gozo. Y Jason lo ha dicho otras veces de aquí del púlpito, a veces da pena ver algunas caras a la hora de cantar. Y tú dices, ¿pero qué cantan? ¿A quién le cantan? ¿Cuál es el gozo que hay? ¿Y será que realmente habrán sido redimidos? ¿Habrán gustado la benignidad del Señor? ¿Qué es lo que motiva su corazón? Hermano, porque la motivación de un corazón agradecido es la obra de Cristo en ellos. Eso es suficiente para nosotros no poder aguantar la risa en nuestro rostro, que nuestro rostro se ve hermoseado, que nuestro rostro se ve contento, gozoso, pero a la vez inspira un respeto por aquel que ha hecho tanto por mí. Hermanos, eso se expresa en el canto. Un gran Salvador es Jesús el Señor, como hemos cantado otras veces, como cantamos el último. Mi culpa Él llevó. Hermano, ¿qué más gozo tiene que provocar al hombre saber que sus pecados fueron quitados de Él, clavado en la cruz del Calvario? Allí la sangre del Señor fue derramada a nuestro favor para que hoy nosotros tengamos acceso al trono de su gracia, para que le admiremos, vengamos con respeto, gratitud, admiración, amor y gozo. Entonces eso, hermano, tiene que prender nuestro corazón. Eso tiene que prender nuestro corazón y producir una vida de adoración agradable ante los ojos del Señor. Ese temor nos lleva, hermanos, a adorar como conviene en este contexto. Y es interesante, vayan a Isaías capítulo 6 para que vean la visión de la adoración que tiene este texto y cómo los ángeles la expresan. Isaías 6, los versos 1 al 4. Dice el texto: en el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Observen allí como los ángeles, siendo santos, no como nosotros, porque no perdamos de vista, hermano, que estos que estaban volando no son como nosotros, que tenemos problemas de pecado todavía. Estos ángeles eran santos, estaban aún en su estado de santidad, pero ellos estaban en la presencia de uno que era más santo que ellos. De estos ángeles se dice, y podemos decir que estaban en su estado de santidad. Del Señor, ¿qué podemos decir? Que es santo, santo, santo. Así que, en un sentido, estos ángeles muestran su respeto delante del Señor. Una experiencia para ellos sin duda edificante. Pero sin duda, hermano, encontrarse ante la presencia de este Dios era para ellos algo digno de gozo. Seres santos como eran ellos, que amaban a Dios y amaban lo que Dios hacía. Pero ellos se centran en sus cantos, hermano, en la santidad de Dios. Son aquellos seres sin pecado los que cantaban. Aquel Dios que está por encima de ellos, porque después de todo, hermanos,
Dios seguía siendo Dios y esos ángeles, aunque sin pecado, eran meras criaturas. Eran criaturas. Seguían siendo criaturas. Por tanto, Dios es totalmente distinto a ellos. Por ellos cantan y le dicen. Es ese temor, hermano, que muestran estos ángeles. Con dos cubrían su rostro y con dos cubrían sus pies. Es ese temor que lo ayudaba a ellos o lo llevaba a ellos a adorar a su Dios de una manera digna, mostrando respeto, mostrando gozo, pero también mostrando su amor infinito por el Padre. Nosotros en nuestras vidas debemos procurar ser agradables a Dios, que nuestra adoración sea aceptable a Él, que esté permeada por un espíritu de gratitud y que podamos cultivar sobre todo, mis hermanos, el temor en nuestros corazones. Que podamos cultivar este temor en nuestros corazones, porque esto nos hará entonces hombres y mujeres con un deseo sincero de adorar a Dios. Y nuestra adoración corporativa, mis hermanos, no es más que el reflejo de ese conocimiento que tenemos de Dios y cómo adoramos en nuestra vida privada. Lo he dicho y lo voy a seguir enfatizando, hermano, nuestra adoración pública no es más que el reflejo de la adoración privada de todos los miembros de esta iglesia, de todos. De ahí que el Salmo 112, versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y sus mandamientos se deleita en gran manera. Es un dichoso, es un bienaventurado el que teme al Señor, porque este hombre que teme al Señor podrá adorarle como conviene, como Dios demanda. En segundo lugar, hermanos, este temor nos capacita también para el servicio. Este temor nos capacita para servir. No solamente nos capacita para adorar, sino también para servir. Cuando el profeta Nehemías terminó los muros en Jerusalén, hay algo muy interesante que él hace en el capítulo 7, versículo 1, vayan allá. Después que terminó los muros en la ciudad, le eligió 2 hombres para encargarlo de la puerta. Y enfatiza la razón de su elección. Vean el verso 1 del capítulo 7 de Nehemías. Dice, luego que el muro fue edificado y colocó las puertas, fueron señalados porteros, cantores y levitas. Verso 2, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que mucho. ¿Ven la diferencia ahí, hermano? Y temeroso de Dios, dice Nehemías, más que muchos. Ananías podría ser un experto en finanzas, podría ser un experto cantando, podía ser bueno en muchas cosas, pero lo que se destaca de él aquí es que era un hombre temeroso de Dios más que mucho, y eso lo capacitó para el servicio que Nehemías quería de él en la puerta. Esto lo capacitaba para ello. El temor a Dios capacita, nos permite a nosotros servir con integridad delante de Dios. Hace que aquellos que sirven, sean pastores, diáconos, hermanos, puedan involucrarse en los distintos ministerios, hermanos. Y el temor a Dios tiene que ser la perla que brille en su vida de servicio. Y lamentablemente, en muchas ocasiones, lo que brilla es el orgullo, la testarudez y el creer que yo soy el que sé todo lo que hay que hacer y que yo me lo sé todo. Pero cuando el temor de Dios está en nuestros corazones, procuraremos aún cuidarnos de eso y servir a Dios con integridad y temor, porque Él está viendo lo que yo hago. Y tengo que servirle a ese hombre, a esos hombres en lo que Dios me ha puesto como servidor, con integridad, no sirviendo al hombre como muchos, sino como para el Señor, con todo mi corazón y para Dios. Servirle a Cristo, lo que nos dice Colosenses capítulo 3,
No sirvan a los hombres buscando ser agradados por los hombres, sino contemplando a aquel que está en los cielos y que me premiará o me castigará conforme a lo que Él haya puesto en mi mano y yo use. Entonces ese temor, hermano, nos ayuda para esto, para nosotros poder servir como conviene, pero también este temor nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. La presencia del Señor infundió un temor respetuoso a quienes le contemplan. Cuando los israelitas estaban reunidos, hermano, alrededor del monte Sinaí, ¿cuál es el evento que se da allí? La montaña misma temblaron, dice Éxodo capítulo 16, capítulo 19, verso 16, van allá. Incluso Moisés tembló por la manifestación de la gloria de Dios. Y dice el versículo 16 en el capítulo 19, y al atardecer del día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Verso 19, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pero vean, hermanos, cómo la presencia del Señor hacía temblar todo aquello. Y el versículo 18, Éxodo 20, 18 dice, y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de pie de lejos. Verso 19 del capítulo 20, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Hermanos, eso es temor. No, Moisés, no, habla tú con nosotros, pero el Señor. Y observen el versículo 20, ¿qué dice? Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. Hermanos, si perdemos el temor de Dios, ¿qué puede retener un hombre cuyo corazón no tema a Dios? Nada. Nada. Por eso es que yo no me sorprendo cuando me dicen que alguien descuartizó, mató, hizo aquello. No me sorprende. Porque ¿qué esperamos de un corazón que no tiene a Dios? Que no teme al Señor. El temor del Señor es un freno para los hombres. Y para nosotros los creyentes es el freno que ha de llevarnos a meditar antes de hacer las cosas. Porque si nosotros no cultivamos este temor que nos mantiene lejos del pecado, hermanos, ¿cuál es la diferencia entonces entre los que no creen y nosotros? Ninguna. Pero es ese temor que al momento que me alisto para pecar, que estoy preparado para pecar, me dice, mira, Jehová es fuego consumidor y pagará a cada uno conforme a su iniquidad. No, mira, espérate. Vamos a revisar. Vamos a pensar de nuevo. Hermanos, y Dios usa su temor para frustrar muchas veces nuestros planes de pecado. Planes hechos, preparados y listos para ser ejecutados. Y qué bueno es Dios que lo frustra. Y pone su temor en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nos detengamos. Porque su temor es el muro que ha de ayudarnos no solamente a cultivar una vida de adoración agradable, sino una vida que odie lo que Dios odia y ame lo que Dios ama. El temor de Jehová es aborrecer el mal, nos dice Proverbio 8:13. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, dice el Señor, aborrezco. Así es, hermano.
Así es como nosotros debemos prepararnos para una vida de adoración en la que sirvamos a Dios agradándole con temor. Así es como el temor debe llevarnos a una vida de adoración agradable. Por lo antes dicho, queda claro entonces, hermano, que el temor al que se refiere nuestro texto no hace referencia a un temor que paraliza. No es un temor de espanto que lleva al hombre o a la mujer a la inactividad, sino aquel temor que contempla a Dios en su justa dimensión, que ve la majestad de Dios, que contempla su poder y su gloria como creador y dador de la vida, que ha provisto un medio de salvación para mí, que es la sangre de su Hijo, y con esto en mente entonces nosotros nos acercamos a adorarle a Él como nuestro Dios. Con ese temor, entender, mis hermanos, que todo lo que nosotros poseemos viene de sus manos y que su misericordia no se ha cortado para con nosotros, para darme en abundancia, es saber que nuestro Dios tiene el poder para dar mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y esperamos. Pero también debemos recordar que Él no solamente está presto para darnos, sino también listo para castigar el pecado. No dará por inocente al culpable. No debemos solo contemplar sus bondades a la hora de adorar, sino también sus juicios. Porque dice el versículo 29 de nuestro texto, porque Él es ¿qué? Fuego consumidor. No debemos olvidar ello para que nos acerquemos a Dios con una correcta perspectiva, con una correcta perspectiva. Esto nos hará caer rendido en adoración delante de nuestro Dios. La otra característica que muestra nuestro texto es la reverencia. Dice nuestro texto, agradándole con temor, y agrega ¿qué? Reverencia. Irreverencia. Y aunque hemos mencionado la palabra reverencia ya en el mensaje, no hemos empleado las implicaciones que tiene de manera particular la palabra utilizada en nuestro texto como reverencia. Por lo antes dicho, cuando le explicaba ahorita, muchas veces la palabra phobos o fobia que conocemos es traducida como temor y en otras veces también es traducida como reverencia. Pero esta palabra que tenemos aquí en nuestro texto, cuando habla de reverencia, habla más bien de una actitud corporal, de una actitud física en el momento de la adoración. Se refiere más bien a aquel que viene con los ojos caídos, con una postura de modestia, aquellos que están en la presencia de Dios con cohibición y también con asombro. Entonces observen bien que lo que tenemos aquí como reverencia es más bien ejemplificado por la actitud que poseía el publicano delante del Señor. ¿Recuerdan el texto de Lucas 18? Vamos allá, si no lo recuerdan. O si no está fresco. Lucas 18, 13. Dice el versículo 13 de Lucas 18, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Como podemos ver entonces, hermanos, esta reverencia implica en primer lugar un conocimiento de mi indignidad y de la dignidad de Dios. O sea, esa actitud de reverencia, de ojos caídos, de modestia, de cohibición, lo que primero dice es, cuán indigno soy, Señor, de estar delante de ti. Cuán indigno soy, no soy capaz de estar delante de ti. Y esa es la actitud que muestra este publicano, aún estando lejos. Él no quería acercarse, no quería llegar donde estaba la presencia del Señor. De lejos le decía, Señor, sé propicio a mí, pecador.
Hermano, cuando nos declaramos indignos delante del Señor, lo que estamos reconociendo es que Él está por encima de todos nosotros y merece de nosotros todo el respeto en el momento de la adoración pública. Sé propicio a mí. Yo quiero entrar a tu presencia, pero quiero entrar siendo agradable. Quiero entrar siendo agradecido. Quiero entrar, Señor, de una manera en la que tú puedas mirarme. Pero yo no soy capaz aún ni de levantar mis ojos, decía este hombre. Ni siquiera de levantar mis ojos. Pero también declaró algo muy importante, mis amados hermanos. Él dice en su declaración: sé propicio a mí. La propiciación del Señor Jesucristo es la puerta para levantar hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Es este medio que Dios ha provisto para que los pecadores clamen a Cristo en arrepentimiento y fe. Todo aquel que diga: Señor, sé propicio a mí, yo creo en ti, yo te abrazo como mi Señor, yo te quiero como mi Salvador. Hermanos, las puertas del reino serán abiertas para ese pecador arrepentido. Serán abiertas para ese pecador arrepentido. Ese hombre estará en capacidad, no por sus méritos, sino por la obra de Cristo a favor de ellos, de entrar al trono, a la asamblea de Dios a adorarle. También esta reverencia implica modestia. No puedo presentarme delante de Dios como yo quiera. No puedo presentarme delante de Dios como yo quiera. No puedo ir vestido como me dé la gana. Y quiero ser muy cuidadoso con esto, hermano, porque la iglesia no es una pasarela de moda tampoco. La iglesia no es una pasarela de moda, pero tampoco es una reunión de harapientos. Usted no tiene que salir a comprar para venir a la iglesia, pero póngase lo mejor que usted tenga para estar delante de su Señor. Y cuando digo lo mejor que usted tenga, implica que lo poco que usted tenga, limpio y planchado, se ve bien. Y el Señor sabrá que eso es lo que usted tiene. Pero si usted, porque es cristiano y los cristianos son humildes, anda como un chicle, con la camisa masticada como un chicle, ¿qué dice la gente de usted? Por eso es que nos tildan de loco. Porque la humildad no tiene que ver con eso. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado en los dos extremos. No tenemos que venir aquí vestidos como que salimos para el play, como que salimos a practicar voleibol. Pero tampoco usted tiene que, ¿verdad?, ir a comprarse unos trajes despampanantes como porque esto es para ir a la iglesia. No, usted lo que quiere es que lo vean, que la vean. Usted lo que quiere es el aplauso de los hombres. Y las mujeres tienen un problema, se visten para las mujeres, no se visten para los hombres. Entonces, hermanas, aún en eso tenemos que tener cuidado. ¿A quién tú vienes a agradar cuando llegas aquí, mi hermano? Porque también, hermanas, no son ustedes las únicas que tienen problemas. Tenemos unos hombres ahora que andan tan apretados que de lejos no sabemos qué son. Hermanos, ¿qué mensaje nosotros estamos enviando aún cómo nos vestimos? Y se ríen, hermano, pero quiero ser muy cuidadoso con esto porque no quiero que me malinterpreten. Pero al Señor debemos darle lo mejor que tenemos. Y cuando venimos a la casa del Señor, procure venir lo mejor que usted puede para agradar a su Señor. No es que la iglesia la vamos a convertir en una pasarela de moda, en un registro de traje, en un qué sé yo qué de colores. No, mi hermano, pero cuando usted venga para la iglesia, ¿qué es lo que domina tu corazón? Lo que domina tu corazón es, pero es que ese traje me lo puse el domingo. Esa camisa ya me la puse el domingo. Por eso es que a mí me encanta la camisa blanca. Usted se la puede poner todos los domingos y nadie se da cuenta que es la misma camisa. Pero hermanos, venimos a adorar a nuestro Dios. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Es quien nos ha dado aún lo que tenemos para ponernos. ¿Por qué venir con lo más feo, con lo peor que usted tenga? ¿Por qué venir desarreglado? No, mi hermano, venga lo mejor que usted pueda
para darle gloria a su Dios. Y esta modestia regularmente la enfocamos únicamente desde el punto de vista de las mujeres, pero no, hermanos, nosotros también. Preparémonos, vengamos para el Señor. Pero también, hermanos, esta reverencia incluye cohibición. Cuando estamos en la presencia de alguien cuya dignidad merece respeto, hermanos, nos cohibimos de muchas cosas. Nos cohibimos de muchas cosas para no desagradar, para no desentonar en el lenguaje de nosotros. Pero a veces en la iglesia no parece eso, hermanos. Nuestra actitud de reverencia a veces no parece que estamos ante la presencia de un Dios al que queremos agradar. Piénsenlo por un momento, porque si tuviéramos al presidente aquí sentado con nosotros en una reunión, seguro que a nadie se le ocurre estar saliendo mucho. A nadie se le ocurre estar moviéndose mucho. Pero hermano, nuestro Dios, ¿de qué tamaño es tu Dios? Porque es posible que en tu mente tu Dios sea pequeño y por eso tu actitud. Nuestro Dios merece, hermano, nuestro respeto en su tiempo de adoración. Y debemos cohibirnos, sí, cohibirnos. La pregunta que pudiéramos hacer es: ¿por qué entonces nos comportamos a veces como nos comportamos en la casa del Señor? Hermano, nosotros tenemos, mire, contado. Lo que le estoy diciendo no es que nadie me lo dijo, no es que yo me senté ahí atrás. 40 movimientos de niños durante el culto de adoración. Porque yo no sé si es que ellos bajan, orinan, se beben el botellón para cuando suben volver a orinar. Hermano, ¿si sabe qué es lo peor? Que nosotros lo mandamos solo. Lo mandamos solo. Hermano, baje con su hijo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted baje 2 veces con él, no va a querer volver a bajar. Porque en el baño lo que tenemos es un reguero de papel, un gastadero de papel. Porque los niños van, hacen lo que les da la gana, se paran en el pasillo, vienen perdiendo el tiempo, pero cuando entran, encima de todo, ¿saben cómo entran? Corriendo, vienen todo el pasillo tumbando la cortina, vienen por aquí, nosotros estamos muy concentrados, hermano. Eso es irreverencia en el culto de adoración a Dios. Y nosotros debemos procurar enseñarle a nuestros hijos desde ahora que Dios es importante y a Dios hay que respetarlo. Entonces, mi hermano, baje con su hijo. Si de verdad te está haciendo pipí, baje con él. Y una muestra, hermano, de que lo que los niños tienen es que ese día que me paré ahí, a la mayoría de lo que devolví le dije: no puedes bajar si no es con tu mamá. No volvieron a bajar. Entonces no se estaban orinando, hermanos. No se estaban orinando. Y nosotros debemos que cultivar eso, hermano, y tenemos una batalla. Tenemos que ayudarlo. Son niños, no son robots, sí, pero tenemos que irlo enseñando. Tenemos que irlo enseñando. Y eso tenemos que hacerlo, hermano. No son ustedes los únicos que tienen esa batalla. ¿Ustedes saben por qué no tienen esa batalla? Mire cómo yo ando. Porque si le dejo el carro, él se pasa el culto jugando con el carro. Cuando subió, me lo trae Génesis. Él no se desayunó. No se desayunó. Cuando comienza el culto, él le dice a la mamá: tengo hambre. Y yo tenía un Gatorade en la mano y le dije: mira, ese Gatorade es el que te vas a beber hasta que termine el culto. Porque no vas a salir a comer. Y si sale a comer, te voy a dar una pela antes de la comida. Hermanos, yo no le estoy diciendo que hagan lo que yo hago. Cada niño es diferente. Pero tenemos que empezar a educar a nuestros hijos en lo que es la reverencia en el culto de adoración a Dios. Si no lo hacemos ahora, cuando ellos estén grandes, olvídese. Olvídese. Hermanos, y yo le exhorto a que baje con los niños. Si ella es inminente que él tiene que ir al baño, llévelo, pero vaya con él. Vaya con él, papá, ve con él. Porque cuando él va contigo, él va a ir, no va a perder tiempo, no va a hacer desorden, va a entrar. ¿Y saben qué? Va a entrar de una forma correcta, no tumbando la cortina, no corriendo desde que llegan a la puerta. Porque esa es la naturaleza del niño, hermanos. Entonces nosotros tenemos que, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés, ¿verdad?
Y este es el tiempo de adorar a Dios y de tener reverencia delante de Él. Pero esta reverencia, hermanos, también implica asombro. La reverencia a la que nuestro texto se refiere implica asombro. Es que estoy asombrado delante de mi Señor. Yo no tengo tiempo para otra cosa. Yo no tengo cabeza para otra cosa. Su gloria, su amor, su misericordia para conmigo me tiene, mire. Usted nunca se ha quedado asombrado así de algo que usted dice y lo tocan y usted... Hermanos, esa reverencia implica esa atención de asombro del Señor y de estar delante de su presencia. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis, en el capítulo 4, una imagen muy parecida a la que leímos en Isaías, vamos allá. Apocalipsis capítulo 4, ya estamos terminando. Los versos 8 al 11. El Señor le permitió a Juan aquí, miren, una ventanita para que pudiera ver lo que era la adoración en el cielo. Y lean el versículo 4, comienza diciendo: verso 8. Me equivoqué. Sí. Dice: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos tenía 6 alas, muy parecido a lo de Isaías, y estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y de día y de noche no cesaban de decir: Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Una vez más, mis hermanos, la adoración de estos hombres se concentra en el poder, en la santidad y en la omnipotencia de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada uno de los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero ¿cuál es la actitud, hermanos, de los 24 ancianos? Se postraron delante de Él. Esta es la palabra que aparece aquí traducida como reverencia. Se postraron delante de Él y le adoraron. Se postraron y le adoraron. ¿Mostraron qué? Reverencia delante del Señor. Unas breves consideraciones finales, hermanos. La adoración es un estilo de vida, como he mencionado, o un estado, como usted quiera, no importa. Lo que es importante es que usted entienda que la adoración no es algo de un momento. No es algo marcado o pautado por un momento específico. No constituye, hermano, nuestra conducta únicamente en el culto. No, la adoración es la entrega total de todas las partes de nuestra vida en constante sumisión y señorío al Señor Jesucristo. Eso es adoración, no es cantar. Lo que nos hace adoradores no es que cantamos, no. Lo que nos hace adoradores del Padre es que entregamos nuestra vida total y completamente a la sumisión y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. La adoración, como alguien la ha descrito, es la honra que se le rinde en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es para nosotros. Si olvidamos eso, hermano, nos perdimos. Perdido. Así que este texto de Hebreos capítulo 8, de capítulo 12, verso 28, nos dan la característica de la verdadera adoración.
Una verdadera adoración ha de estar caracterizada por una correcta mirada a la obra redentora, por un corazón agradecido, por una disposición de agradarle a Dios en sus términos, por una disposición de cultivar o cultivando un temor motivado por su santidad, cultivando una reverencia que implica mirar un conocimiento correcto de nuestra indignidad, implica modestia, cohibición y asombro. Y como termina, rezando, Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea alabanza, honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esa debe ser nuestra actitud en nuestra vida de adoración y en nuestra adoración pública. Esas son, hermanos, las características de una verdadera adoración que podemos encontrar en este texto. Amén. Que el Señor conceda que nosotros podamos meditar seriamente en cada uno de estos principios y que nuestra vida de adoración crezca cada día más y más como crezca nuestro conocimiento del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu misericordia. Y tenemos que declarar, Señor, que ciertamente hemos pecado contra ti en cultivar una vida de adoración que te agrade. Hemos fallado muchas veces, pero cuán bueno eres tú, Señor, que trae tu palabra para enseñarnos tu verdad, corregir nuestros caminos y animarnos y alentarnos a vivir como tú quieres que vivamos. Concédenos, Señor, ahora la humildad suficiente de poder aplicar estos principios a nuestras vidas para agradarte a ti, Señor, en todo lo que hagamos, en nuestra vida de adoración privada, en nuestra vida de adoración pública, y otros, Señor, puedan ser impactados por cómo nosotros vivimos para tu gloria, para tu honra, y puedan también, Señor, unirse al coro o al grupo de los salvados, y que junto con nosotros puedan postrarse ante ti y darte a ti la gloria, el honor y la honra que tú mereces. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.